Buenas noches. Vamos a entrar hoy en un tema muy interesante. Es un tema en el que nos va a permitir conocer esa evolución que ha habido desde la tradición oral, es decir, desde cuando el hombre comenzó a narrar las historias y a conformar sociedad a partir de esta tradición oral hacia la sociedad moderna, la sociedad actual, que se conoce también como la sociedad del hipertexto. Entonces, vamos a entrar en una definición. ¿Qué sucedió? ¿Qué es aquello que nos separa en esta de la historia y de la prehistoria, ¿no? Que es como el punto medio, el punto de enlace. Entonces, entre el año 3500 y el año 3000 antes de Cristo, algunos genios sumerios inventaron un sistema externo al cerebro para procesar la información. Este sistema externo estaba diseñado para almacenar grandes cantidades de datos matemáticos. De ese modo, los sumerios, o sea, los sumerios son las personas que vivían en lo que se conoce hoy como la media luna fértil, o sea, la región de lo que fue Babilonia o de lo que fue Mesopotamia, establecieron su orden social afuera del cerebro, ¿no? Lo interesante de esto es que este sistema que nosotros llamamos escritura es un sistema de procesamiento de datos por fuera del cerebro. Esto es muy, muy, muy interesante, chicos, porque es que pasamos entonces de una sociedad del relato. Bueno, nosotros no hemos acabado esta sociedad del relato. Esta es la aclaración que tenemos que hacer, ¿verdad? Es decir, nosotros somos sociedad del relato. Pero lo que hicimos fue pasar del relato oral, de la tradición oral, donde nosotros contábamos y transmitíamos el conocimiento de generación en generación a través de la oralidad. Ahora ya comenzamos a ponerlo en caracteres, en un sistema de procesamiento que vamos a llamar la escritura. Es decir, la aparición de la escritura entre el año 3500 y el año 3000 es lo que permite separar esa tradición oral, que le llamamos nosotros prehistoria, de lo que vamos a conocer de ahora en adelante como la historia. Entonces, la historia, ¿cuándo aparece? Cuando aparece un sistema de procesamiento de datos que se llama escritura. Bien, aquí tenemos entonces una de las formas de la escritura. Este tipo de escritura se conoce como escritura cuneiforme pictográfica, ¿verdad? Entonces, miren, tenemos aquí la representación, la parte de arriba representa la medida, que es 29.086 medidas de cebada. Ahí pueden ustedes ver, vamos a ver si me permite el cursor señalar. Esto se hizo durante ¿cuánto? Durante 37 meses, que es el código que ustedes ven aquí, y fue almacenado y dirigido por un señor que se llamaba Hushim. Es decir, lo que este registro de esta primera forma de escritura nos representa es justamente el registro de los alrededor casi 100.000 litros de cebada que alguien dio al gobierno o al imperio durante 37 meses y que fue recibido por un funcionario llamado Kushim. Entonces, esta es como la función de la escritura. Es decir, la función de la escritura es organizar unos datos, organizar una información por fuera de nuestro sistema cerebral o de nuestra cabeza. El desarrollo del lenguaje oral, entonces, permitió la comunicación con el mundo, pero la escritura, que es un método para almacenar información, lo va a permitir consignar mediante signos materiales. El sistema de escritura, por ejemplo, de los sumerios, lo hizo mediante la combinación de estos dos tipos de signos, ¿no? Que eran impresos sobre tablillas de arcilla, que es lo que se conoce como escritura cuneiforme. Los primeros textos de la historia no contienen ni ideas filosóficas, no son poemas, no son leyendas, no tienen ni siquiera leyes, ni siquiera los triunfos reales. Eso aparece después. Son documentos económicos aburridísimos que registran el pago de impuestos
la acumulación de deudas y la posesión de la propiedad. Ahora, ¿qué sucede cuando aparece la escritura? Es decir, con la aparición de la escritura también suceden otro tipo de cambios. Por ejemplo, ¿qué tipo de cambios? Bueno, uno de los cambios que aparece aquí con la aparición de la escritura es la estructuración de la burocracia. Es decir, para que este sistema de información se establezca, necesita un grupo de personas que lo administren. Entonces, necesitan quién recibe la información. Necesita alguien que lo establezca en diferentes puntos. Por ejemplo, un espacio para las escrituras públicas, otro espacio para las deudas, otro espacio para los colectores de impuestos, otro espacio para los que pagan con cebada, otro espacio para los que pagan con trigo. Es decir, en la medida en que se estructura un sistema de codificación de la información, se necesita estructurar otro sistema que la administre. Eso es lo interesante de esto. Es decir, de esta manera, nosotros podemos eh, comunicarnos y organizar la vida. Pero entonces, volvemos al caso, en la medida en que se estructure una forma de comunicación, en esa misma medida se organiza o se establece eh, una estructura burocrática que que es necesaria para la administración de estos datos. Me están hablando por el chat, pero no puedo abrir la pantalla del chat. En un momento, no, ¿cómo hago? Un momento, por favor, no me abre la pantalla del chat. Uh-huh. A ver. Ay, Dios. No. Bueno, no encuentro cómo abrir el chat. Lo lamento mucho. La evolución de la escritura. Profe, ¿Sí? discúlpame. Era yo. Cuéntame. No, lo que había escrito era que en cierta forma, como eran documentos de pago de impuestos, deudas y posesión de propiedades, pues igual terminaban siendo documentos legales, ¿no? Sí, Entonces, en cierta forma, sí se podían considerar como, eh, pues sí, documentos que hablaban de cierta legalidad. sí, desde hecho son documentos de control, exactamente. Es completamente cierta tu afirmación. Es decir, los primeros textos de la historia son documentos de control de información y por tanto, por estar manejados por una élite, son documentos legales. Sí, tienes toda la razón. Es cierto. Entonces la escritura lo que permite es eso, es tener un control sobre eso que está entrando al imperio, sobre eso que está entrando al gobierno. Es decir, la creación de la escritura tiene son funciones netamente administrativas, es decir, netamente organizacionales. De hecho, si ustedes analizan, cuando aparece la Internet, aparece en la misma línea. Es decir, aparece como una especie de canal de comunicación administrativo, secreto no, porque el Internet no fue secreto, fue privado. Es decir, que constituía para los intereses de unas élites, en este caso unas organizaciones, que necesitaban la transferencia de esta información. Eso como para poner un ejemplo. Ahora, el primer escrito más o menos serio es anterior al año 3000 a.C. Se atribuye a los sumerios de Mesopotamia, en el actual Irán. Como está escrito con caracteres ideográficos, su lectura se presta a la ambigüedad, es decir, digamos que no es una, como no tenemos acceso completamente a esos caracteres, entonces por ejemplo, se llevó mucho tiempo para poder interpretarlos. En el caso, por ejemplo, de los egipcios, cuando se descubre el libro de los muertos, no es a partir del siglo, o sea, eso se descubre por ahí en el siglo XVIII, pero en el siglo XIX son 100 años que se van para poder entender lo que son los jeroglíficos, ¿no? Pero bueno, lo interesante es que
junto con la evolución de la escritura, también va evolucionando los medios en los cuales esa escritura se pone. Los primeros fueron, ya saben ustedes, las tablas, los jeroglíficos tallados en piedra, pero también las tablas talladas en arcilla, pero también los rollos hechos en papiro, que el papiro es una planta, el Cyperus papyrus es una planta que crece a las orillas de los ríos y de los pantanos, y de la cual a partir del aplastamiento de esta planta se crea el papiro, ¿verdad? Que es una especie de papel prensado. Luego, pues también se va a usar las pieles, como el caso del pergamino, que es el material hecho en la ciudad de Pérgamo, de donde se sacan la piel de los corderos, de las ovejas, y a partir de la piel de las ovejas se hacen los textos, los rollos, las cartas y los libros. El pergamino va a seguir funcionando, bueno, hasta nuestros tiempos con las tarjetas de matrimonio y las tarjetas de 15 años, ¿cierto? Pero ese es un pergamino vegetal, desde luego. Pero el pergamino va prácticamente a aparecer o va a seguir apareciendo hasta el Renacimiento, con la aparición del papel y de la imprenta móviles de la cual vamos a hablar. Una imagen de una mano pintada por alguien en una cueva en Francia, alguien diciendo, bueno, aquí estuve de cita en la cueva, ¿cierto? Sí, también, pero esa parte de la escritura como expresión es posterior, esa interpretación es posterior. La primera función es una función legal, administrativa, es una función de codificación de información. Bien, importancia. La escritura es el medio que marca el cambio de la prehistoria a la historia. Se habla entonces de prehistoria hasta el comienzo de la escritura. Cuando esta surge es que empezamos a hablar de historia. Así que de esta forma, este código que compartimos y que nos permite y facilita la comunicación es y ha sido tan importante que marca un quiebre en la línea del tiempo y que, desde luego, en la línea del tiempo europeo. Este paso del lenguaje oral al lenguaje lectoescrito significó la transición de unas sociedades cerradas, unas sociedades que son particularmente nómadas, ¿verdad?, a sociedades de civilizaciones más sofisticadas como lo fueron las sociedades imperiales. Este proceso entonces se remonta desde la antigüedad, más o menos entre el año 3500 hasta el inicio del Renacimiento. Es decir, es el tiempo de los imperios. Aquí, con la aparición de la escritura van a aparecer los imperios babilónicos, el imperio persa, el imperio griego, el imperio romano finalmente. Todas estas formas imperiales pues van a tener prácticamente la misma estructura, que es una estructura administrativa y de recolección de datos que va a permitir entonces el sostenimiento de este gran aparato ficticio como lo es el imperio, ¿no? Bien. El futuro de la escritura es incierto, sobre todo de la escritura a mano. ¿Cuándo fue la última vez, y es una pregunta que nos podemos hacer aquí, que utilizaste un bolígrafo o un lápiz para escribir una lista de compras? Ahora todo lo apuntamos, por ejemplo, a partir de la tablet o del celular. Ya no anotamos en agenda las fechas de cumpleaños porque ya esa nos las recuerda Facebook o Google Calendario, por ejemplo. Entonces, aunque la escritura no va a desaparecer, todo sí se está viendo afectada por el uso tecnológico, ¿cierto? Es más, ya la gente no escribe, sino que usa los emoticones como una especie de código lingüístico que tiene una significación mucho más diversa, un poco más interpretativa, de decir si estoy bien, ¿no? Es decir, si le pongo la manita levantada, estoy diciendo que estoy cierto, que estoy bien, que estoy ok, pero ya no tengo que emplear, no, que me encuentro bien, estoy bien, sino que uso estos códigos simbólicos que pueden estar alterando y de alguna manera cambiando la forma de la comunicación como la
hicimos hace 20 años, 30 años atrás. Eh, Estamos incluso con el uso de los ordenadores, muchos de nosotros, la caligrafía y lo que es la manera de nosotros. Bien. El siguiente momento de nuestra reflexión, en este paso de la sociedad oral, pasando por el proceso de la sociedad escrita a una sociedad eh, como la que tenemos actualmente, que es una sociedad del hipertexto, lo tenemos entonces, en este segundo momento, es la imprenta. La imprenta como invento, como método de reproducción de imágenes y de texto sobre papel, se remonta hacia el siglo XIII. Fueron los chinos los primeros en emplear la imprenta, en desarrollar un sistema de reproducción un poco más mecanizada. Sin embargo, no es sino hasta el siglo XIV, siglo XV, hacia el Renacimiento, cuando Johann Gutenberg en Alemania toma este conocimiento que viene de la China y lo modifica haciendo lo que se conoce hoy como la imprenta de tipos móviles. Es decir, es una estructura mecánica que imprime tinta, una tinta que es aceitosa, sobre unas piezas metálicas y que las transfiere por presión a un papel. Eh, este método fue en su momento artesanal, ahí tenemos la imagen, pues se convirtió prácticamente en una revolución. ¿En qué consiste la revolución de la imprenta? ¿Qué permitió la imprenta durante un tiempo? Durante la Edad Media, el control del conocimiento se había reservado solo a unos cuantos elegidos que en las grandes abadías, principalmente benedictinas, hacían los libros, los transcribían a mano. Para ello, desde luego, tenías que conocer el latín y también tenías que tener conocimientos eh, sobre los textos que estaban guardados en las bibliotecas de las abadías. Hay una película, bueno, hay un libro, el libro original lo escribió Humberto Eco por allá por la década del 80, el libro se llama En nombre de la rosa, pero la película del mismo nombre es una película preciosa del año 96, si no estoy mal, con Sean Connery, eh, va a representarla de una manera magistral. Todo se desarrolla en una abadía y en relación a un libro prohibido. Así que es una película o una obra, si pueden leer el libro es maravilloso, si pueden ver la película igual es muy buena, se llama En nombre de la rosa. Entonces esto nos permite descubrir cómo quienes tenían acceso al libro, pues era gente privilegiada, eran los monjes o los nobles, porque un libro era muy costoso, porque era hecho en pergamino, porque eh, era escaso, porque no todo el mundo sabía leer, ¿cierto? ¿Qué es lo que permite la imprenta? La imprenta lo que hace es sacar ese conocimiento guardado en las abadías y volverlo público, dejarlo en las manos de la gente. Entonces es el tiempo del panfleto, aparecen las grandes protestas, las burlas políticas, todo esto va a aparecer gracias a la imprenta. ¿Por qué, por ejemplo, se logró hacer la reforma protestante de Martín Lutero cuando publicó las 93 tesis sobre la catedral allá en Alemania? Las clava en una puerta de la catedral, porque tiene la imprenta que le permite hacer este tipo de actividades que hay que decirlos en el contexto de la época y todavía son subversivos. Van en contra del establecimiento normal, ¿cierto? Entonces, la imprenta tiene una gran utilidad para difundir rápidamente cualquier libro, periódico, revista, catálogo, anuncio, póster, folleto, tarjeta, billete, etc. La imprenta es el primer medio de difusión del conocimiento y de la imagen. Ha proporcionado una puerta abierta a la libertad de todos los hombres. El paso del lenguaje lectoescrito al lenguaje audiovisual, que es el que aparece con la imprenta, significó la transición, léanlo claro, de las sociedades imperiales
hacia las sociedades de masa como totalidad estatal. Esto es muy importante. Este proceso ocurre desde el siglo del descubrimiento de América, es decir, desde el Renacimiento, hasta la conformación de los estados nacionales y el surgimiento de la cultura nacional. Es muy, muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. Es decir, la imprenta va a sugerir que teniendo un vehículo para poder hacer propaganda, por ejemplo, para poder hacer publicidad, se dé ese paso de las sociedades que van a ser audiovisuales. Es decir, la imprenta va a ser la matriz de lo que van a ser las sociedades modernas, que se dirigen directamente por lo audiovisual, principalmente por el televisor. Una película muy interesante, que la pueden buscar y ver, V de Venganza o V de Vendetta. Es una película que habla de cómo a través de los medios de comunicación se mantiene control sobre las sociedades y se tranquiliza la conciencia. Otra película, también en la misma línea, es El Cuarto Poder. Se habla del poder de los medios audiovisuales. Luego vamos a hacer una reflexión en torno al abuso que ha habido frente al poder de los medios audiovisuales, de los medios principalmente para educar, para influenciar en las decisiones políticas, en las decisiones sociales. Eso también lo vamos a analizar desde la perspectiva de los macrodatos cuando lleguemos en su momento. No desde la reflexión de lo que es técnicamente los macrodatos, sino sobre el uso de estos para las elecciones, por ejemplo, para poder hablar de lo que pasó con el Brexit en Inglaterra y con las elecciones de Donald Trump. Este es otro, este es un paréntesis. Entonces, vamos a seguir profundizando en esto. La clase de hoy pues, va a ser un abrebocas en relación a este tipo de eventos que nos van a permitir pues, reflexionar en torno a esto. Bien, sigamos. Actualidad, la imprenta pues ha cambiado mucho, sigue habiendo imprenta electrónica, imprenta digital, imprenta en 3D, o a partir de impresiones más digitales, distintas. Eh, Esto pues, está claro y la gente puede tener acceso al mercado a través o están en el mercado, usted puede conseguir una imprenta de estas, ¿cierto? Para reproducir grandes cantidades de texto, de imágenes, pósters, publicidad. Eh, Vemos, por ejemplo, en este momento todas las vallas de la ciudad llenas de políticos que pues, echan mano de este instrumento visual para exponer sus proyectos y sus ideas. Bien, vamos ahora entonces a entrar en lo que es la sociedad del hipertexto. ¿Verdad? El término hipertexto fue acuñado originalmente en el año de 1945 por Vannevar Bush, jefe del Departamento de Investigación y Desarrollo Científico de los Estados Unidos. Bush criticaba los métodos que se utilizaban para la gestión de información en relación a la estructura secuencial de los documentos y su incapacidad por procesar grandes cantidades de información. Lo que les decía aquí al comienzo, cuando aparece es que el problema no fue la aparición de la escritura, el problema fue la administración con el instrumento o con la invención de la escritura. Paréntesis, hagamos un paréntesis aquí. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora con la información digital cuando hablamos de que la información está en la nube? ¿Cuál es el problema que tenemos aquí con los datos que nos vienen de redes sociales, que nos vienen de las búsquedas, viene de Amazon, por ejemplo, que nos viene de una cantidad de cosas? Bueno, aparte de la manipulación de esos datos, ¿el problema cuál es? El problema es cómo administramos, cómo procesamos esta grandes cantidades de información. Si en verdad la información en la nube, como nos lo han hecho creer, están en grandes aparatos de gestión de datos en el desierto de Arizona, que se encuentran en varios lugares de los Estados Unidos y de Europa, por ejemplo, de Suiza. Es decir, allá va toda esa información, toda esa acumulación y lo que es, o sea, el impacto, por ejemplo, ecológico,
el gasto de energía para poder mover y sostener toda esta cantidad de información que está en esa nube, entre comillas, que es la nube. Entonces, este concepto ya se viene pensando lo que es el hipertexto justamente en estos tiempos en que, miren el año 1945, finales de la Segunda Guerra Mundial, es decir, el tiempo en el cual el espionaje y la administración de los datos se hace tan importante. Tenemos entonces unas definiciones de lo que es el hipertexto, que nos puede ampliar el horizonte para poder entender esta sociedad del hipertexto. Entonces, la primera definición dice que es un cuerpo de material escrito o pictórico, con imagen, interconectado en una forma compleja que no puede ser representado en forma conveniente haciendo uso del papel. Es decir, es un cuerpo de material escrito que tiene muchas entradas y muchas salidas, que tiene muchas formas de acceder a él y que tiene muchas formas de entrar o de salir. No sé si alguno de ustedes se vio la película, recuerdo el nombre textual, pero está en Netflix. La película salió a finales del año pasado. Es la película basada en una serie que se llama Black Mirror o El Espejo Negro. Esta serie que ha sido muy famosa en Netflix, que es muy difícil, sacó una película en la cual, que es una película que se puede denominar de hipertexto, en la cual el, el que la está viendo tiene que tomar decisiones junto con el autor, y estas decisiones son desde el cereal que va a tomar el autor, el protagonista de la película, hasta el suicidio que puede cometer o no, dando la posibilidad de tener varios fines, incluso dando la posibilidad de que muchos de sus finales no se puedan ver. Segunda definición, por hipertexto entiendo escritura no secuencial. La escritura tradicional es secuencial por dos razones. Primero, se deriva del discurso hablado. Y segundo, porque los libros están escritos para ser leídos de forma secuencial. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Sin embargo, la estructura de las ideas no son secuenciales. Están interrelacionadas en múltiples direcciones. Y cuando escribimos siempre tratamos de relacionar cosas de forma no secuencial, ¿cierto? Por ejemplo, en este momento estamos hablando de esto, pero viene a la mente la película. Pero en este momento usted que está al otro lado, pues también está pensando en otro tipo de cosas que le está produciendo lo que estamos hablando aquí. Es decir, nos estamos pudiendo ir a partir de esta imagen pictórica o de este texto que tenemos en la pantalla, nos estamos pudiendo ir a otras direcciones, a otros conceptos que nos lleva desde aquí. Tercera definición, hipertexto, me refiero a una escritura no secuencial, a un texto que bifurca, que permite que el lector elija y que se lea mejor en una pantalla interactiva. De acuerdo con la noción popular, se trata de una serie de bloques de texto conectados entre sí por nexos que forman diferentes itinerarios para el usuario. Entonces, yo creo que la mejor manera de definir el hipertexto es justamente esta película de Black Mirror, que es tan interesante, que tiene la posibilidad de tener varias entradas, varios finales, varias decisiones, y por tanto puede variar como el proceso de desarrollo. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos aquí? Tenemos un problema que es prácticamente el problema que se tuvo en la Edad Media con la aparición de los cantores, poetas que iban, eh, el nombre técnico de ellos no lo recuerdo en este momento, los juglares. Juglares. El juglar era el poeta enamorado, enamoradizo, cantante, que iba de pueblo en pueblo seduciendo muchachas
o generalmente chicas ricas, que quedaban solas en los castillos debido a las grandes batallas que se llevaban a los conciertos y que iban poniendo canciones, tomaban una canción, la modificaban, le ponían otra música y al fin no se sabía de quién era la autoría. Por ejemplo, hay una obra maestra de la música, es un clásico de la música, los cánticos de Carmina Burana de Karl Orff. Karl Orff es un compositor alemán que en el siglo XVIII se descubrieron unos cánticos que eran los que cantaban los vagabundos medievales, principalmente los vagabundos eh, alemanes. Generalmente eran pelados que entraban a las comunidades religiosas y se volaban, no aguantaban el rigor de la vida y se dedicaban al amor y al deleite y a los sentidos e iban cantando canciones mundanas que tienen que ver con la primavera, que tienen que ver con el par. Karl Orff toma estos textos, los encuentra y les pone música y se conocen los cánticos de Carmina Burana, ustedes pueden escucharlos. La canción O Fortuna, que es tan famosa y que aparece en la película Cristo, por ejemplo. Entonces, O Fortuna, por ejemplo, se convierte en un hipertexto en la medida en que no sabemos de dónde vienen las letras, porque es una mezcla entre letras religiosas, himnos religiosos, himnos profanos, sensualidad, música medieval con tonos distintos. Esto, de hecho, estamos justamente como en este mismo momento de la Edad Media, donde los derechos de autor tienden un poco a disolverse y a moverse dentro de esta dinámica de lo que se conoce como el hipertexto. Tenemos entonces aquí un texto muy interesante del Corán y encima una pantalla de, de una especie de Claro. ordenador, sí, de teclado de ordenador. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de nuestra reflexión para ir terminando de nuestro encuentro? ¿O cuáles son las conclusiones de esto que llamamos sociedad del hipertexto? Lo primero que tenemos que decir es que la sociedad del hipertexto no puede existir sin los hipervínculos, ¿cierto? Y los vínculos o los hipervínculos siempre nos van a llevar a otro tipo de ventanas, nos abren las ventanas. Pero esto también tiene que ver, esto también habla de igual manera en que los vínculos que tenemos hoy en día pues son vínculos en un concepto de amplitud. Es decir, los vínculos, por ejemplo, los vínculos económicos, los vínculos técnicos y culturales son afectados con las mismas características y de la misma manera en que el hipertexto es hecho. Es decir, a través de la web, a través de la red, podemos ir a lugares imaginados y podemos tocar áreas inimaginadas debido a que es una sociedad que se mueve por medio de los hipervínculos y por medio de los vínculos, ¿cierto? Es decir, de esta manera, pues esta sociedad del hipertexto o en esta sociedad del hipertexto es posible conectar y desconectarnos, conectar vínculos teniendo en cuenta como las necesidades en el plano, por ejemplo, de lo presencial y de lo virtual. En este momento estamos conectados a través de un ordenador y a través de una red que nos permite tener una experiencia de hipertexto, debido a que estamos, mientras yo estoy aquí conversando con ustedes y estoy repasando mis notas para poder explicar un poco el tema, usted está en su ordenador o está en su móvil y está conectado al mismo tiempo y está haciendo una búsqueda probablemente en la red para poder seguir conectando esta idea que estamos desarrollando. Ahora, ¿esto qué afecta? Bueno, lo primero que nos afecta es el territorio. Cambia el concepto de territorio, porque es que el concepto del hipertexto nos pone en un no territorio, en un no lugar. Es decir, estoy en este momento en el norte de Santander, ustedes están en diferentes partes, tanto de Antioquia como del país, y estamos juntos en un no lugar. Este no lugar, pues es
lo que nosotros llamamos la virtualidad. Entonces, esta dimensión también nos cambia no solamente el territorio, sino que también nos tiende a cambiar las relaciones. Nos altera la ciudad. Miren, hay unas cosas que están cambiando en las ciudades modernas. En las ciudades antiguas, por ejemplo, la palabra loba en la antigua Roma se empleaba para las prostitutas. Las mujeres que ejercían la prostitución estaban en las periferias y para llamar a los hombres hacían una especie de aullido, ¿verdad? Entonces la gente sabía que en las periferias se ejercía la prostitución. Pero hoy en día, en la sociedad del hipervínculo, del hipertexto, ya no se necesitan estos lugares. Estos lugares van a tender a desaparecer cada día más, porque usted tiene ese lugar en una de las aplicaciones para encontrar pareja sexual, por ejemplo. Ya hay apps para eso, o para tener encuentros sexuales, o pareja, es decir, esos conceptos de la ciudad que definían y llamaban lo que era la zona de tolerancia, la red strip, en el caso de Holanda, por ejemplo, o los lugares de prostitución, pues ya no los tenemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque han cambiado profundamente las relaciones y también, de alguna manera, la geografía. Ahora, los desafíos que tenemos en una sociedad del hipervínculo, para ir terminando con nuestra reflexión y llegar al punto de las preguntas. Hay una pregunta que debemos hacernos, y es, ¿cómo pensar la diferencia en una sociedad donde existe una inclinación hacia la individualización y la libertad personal, de la cual vamos a echar mano en las reflexiones en las próximas clases? Las poblaciones hasta cierto punto tienen facilidades para migrar con relativa libertad. No a todos los lugares, pero sí hay cierta relativa. Pero eso no asegura que las posibilidades de inclusión sean accesibles para todos en una sociedad del hipertexto. En una sociedad del hipertexto que tiende a ser tan individualista, porque usted puede escoger los lugares a donde quiere ir, pero también los lugares, y puede restringir los lugares hacia los que los demás pueden entrar en su vida, todavía existen poblaciones migrantes, pero ya no tienen la misma habilidad para juntarse, para formar sus guetos, para tener relaciones vinculantes en la sociedad. Esto hoy en día se ha vuelto mucho más problemático y se ha convertido en un discurso tan peligroso que lo que permite es el bloqueo de sociedades y de países, y permita que, como lo dijo Donald Trump en uno de sus discursos, que se controle el acceso de personas que llegan al país como si fueran un contaminante de países, como lo llamó, países de mierda. Entonces tenemos unos retos muy grandes en esta sociedad del hipertexto, que nos va a permitir reflexionar en torno a la manera en cómo estas tecnologías nos están transformando y nos están. ¿Tienen preguntas por el momento? Me gustaría, vamos a ver si logro poner el chat aquí para el espacio y las preguntas. Ya tenemos cinco compañeros, pero bueno, la idea es publicar esto ahora para que todos tengan acceso a la, pues a la conferencia del día de hoy. Voy a salir de aquí entonces para que podamos, bueno, aquí ya podemos, ay, el chat, Dios santo. ¿Cómo hago aquí? No. Aquí. Bueno, dicen, claro que en cierta forma, al ser documentos de pago, bueno, aquí está la pregunta que nos tenía Sebastián. ¿Alguna pregunta hasta el momento frente al tema de hoy? Sí, este fue el problema que tuvimos, que justamente que se nos cruzó, pero esto sería solamente por hoy. El próximo lunes continuamos con nuestras clases. ¿Preguntas, inquietudes? Profe, hola, nuevamente soy Sebastián. Sebastián, hola.
¿Me escuchas? Sí, perfectamente. Te escucho fuerte y claro. Ok, ahorita que estabas hablando del hipertexto, tenía una pregunta, pero pues como estabas hablando muy continuo, no me atreví a hacerla. Ok, qué Eh, pena. no, tranquilo, sino que pues entiendo porque a veces también se les van las ideas. Sino que en el hipertexto tú comentabas que era como una especie de algo no secuencial, es decir, que no respetaba como el tiempo, Ujú. ¿cierto? Sí. Eh, yo recuerdo que hace muchos años yo vi una película que se llama 11-14, que es como una película que empieza a contar una cantidad de sucesos que todos pasan a la misma hora, justamente a las 11:14, pero entonces empieza a contar la película como desde distintos puntos de vista. Entonces, la primera parte en realidad es muy corta porque es un señor que va en un carro y se accidenta y después se va para otra parte donde otra gente que no tiene nada que ver con el señor que se chocó Ujú. y empiezan a contar como toda la historia de lo que estaban haciendo ellos y justo a las 11:14 también sucede algo y a la final todos como que se terminan encontrando. Sí. No sé si de pronto esa funcione como ejemplo de hipertexto. Bueno, eso ha sido más una tendencia cinematográfica, ¿no? Ujú. Esa misma temática la encuentras en películas como, por ejemplo, El efecto mariposa, y también lo encuentras en esta película que se llama, si no estoy mal, es Babel, que es con Brad Pitt, si no estoy mal, que son tres casos que terminan interconectándose en tres lugares diferentes del mundo. Creo que uno es Tokio, el otro es Afganistán y si no estoy mal, el otro es Nueva York. Y cómo esos tres casos terminan haciéndose una interconexión, apareciendo en la película de una manera tan distantes, pero que terminan teniendo vínculos, ¿no? La cuestión del hipervínculo o del hipertexto es diferente. Es que el hipertexto nos puede llevar a diferentes consideraciones. ¿Sí? Partes de un sitio, ¿cierto? Pero de allí puedes ir o a un texto o a una imagen, o puedes ir al sonido, al audio, o puedes ir al vídeo, o puedes ir a cualquier otro tipo de... Es decir, las modificaciones que permiten son tan múltiples, tan momentáneas, que te pueden llevar a diferentes estructuras, ¿cierto? Por eso empleaba la, la, la metáfora de la película que les mencionaba anteriormente, ¿cierto? Porque de la película de Black Mirror, no sé si la han visto, pero pues es muy recomendada porque se dan a dar cuenta que es que cada decisión que usted toma dentro de la película le altera, le lleva a otra secuencia, le lleva a otro lugar. Eso es lo que hace el... Pero lo que quiero decir con esto es que cuando hablamos de una sociedad del hipertexto, es que justamente esto mismo está pasando con nosotros. Esa secuencialidad que teníamos en la vida ya no se percibe tanto, sino que como lo vamos a ver más adelante, en la modernidad líquida, que es el término que va a usar Bauman para referirse a la modernidad ahora actual o al tiempo actual, pues las cosas se van deformando, se van cambiando, se van alterando. Es decir, los vínculos cada vez se van a alterar más. Ejemplo, las relaciones antes, las relaciones emocionales eran relaciones secuenciales. Es decir, estaba, por ejemplo, la relación de noviazgo, estaba la relación, si el noviazgo tenía secuencia, continuaba, entonces llegaba el matrimonio, con el matrimonio tenían los hijos, con los hijos, con el matrimonio y los hijos viene la casa, viene el ahorro, viene el proyecto, siempre secuencial y siempre hacia adelante. Hoy en día no. Hoy en día el hecho de que haya un matrimonio no quiere decir que se vaya a continuar, ¿cierto? Sino que se puede hacer disrupciones. Eh, de tal manera de que, por ejemplo, y eso lo está tomando ya el cine, esas disrupciones las está tomando el cine, de que incluso hasta el punto de que, bueno, yo estaba casado con una mujer, pero ahorita me termino una relación con un hombre, por ejemplo, o termino en una relación de tres personas, o termino quedándome solo, o optando por otro tipo de movimientos. Esto es muy propio, por ejemplo, es una de las temáticas que está tratando de abordar el cine para hablar de qué manera la sociedad actual, la sociedad, esto, como le vamos a llamar hoy, pues está alterando los vínculos que tenían carácter secuencial, pero que ahora ya no lo son tan claros.
Bueno, ahora sí tengo el chat aquí en la mano, entonces si alguno tiene alguna pregunta que no quiera expresarla abiertamente, eh, Sebastián, eh, pero, pero bueno, eso es como lo que quería pues compartir con ustedes. Son las 9:22. Si alguno tiene otra pregunta, entonces por favor, si no vamos a ir dando inicio. Voy a detener entonces la grabación.